clase, alguno de los dos. Bueno, recuerdan que ahí está Bruno. Admitir, Bruno. La clase pasada un poco habíamos repasado para qué funcionaban los laberintos, ¿no? Y dijimos que el laberinto tenía esos canales semicirculares que nos permitían, estos canales semicirculares, el utrículo y el sáculo, que nos permitían en todos estos movimientos de la cabeza en el espacio censar tanto los movimientos anteriores, verticales, anteriores y posteriores con los canales semicirculares, anteriores y posteriores, los rotacionales con los canales semicirculares, ver más que nada con la mácula otolítica, básicamente del utrículo y del sáculo, ¿no? Entonces, de forma, cuando habíamos entendido esto, para qué servían los laberintos, hemos metido dentro del concepto del BOR. ¿Alguien me puede, qué recuerda de qué era el BOR, el reflejo vestíbulo ocular? ¿Cómo lo podrían explicar? Si ustedes tienen a alguien, a un paciente, le dicen, mira, usted tiene vértigo, y le pregunta, bueno, ¿y qué es el BOR? ¿No? ¿Qué es el reflejo vestíbulo ocular y para qué sirve? Estabiliza lo que es la mirada cuando se generan movimientos de la cabeza. Bien, perfecto. Es un estabilizador de la mirada ante los movimientos cefálicos. Perfecto, Agus. Y eso lo hacía a través de el laberinto, que es el movimiento de la cabeza, octavo par. Bueno, van a viajar octavo par, núcleos vestibulares, se iba a los núcleos del sexto par y del tercer par contralateral para generar el movimiento contrario a la estimulación del canal semicircular horizontal, por ejemplo, derecho. Derecho, el sexto contralateral y el recolateral. Ejemplos en el plano horizontal, y luego en el plano vertical, se van a activar los canales semicirculares anterior y posterior y los músculos oculomotores van a ser el recto superior, recto inferior, oblicuo mayor y oblicuo menor, que son los que van a contrarrestar el movimiento cefálico con la verticalización de la mirada. Así que esto es el BOR fundamental. Bien, Agus. Entendido entonces. Y estas eran un poquito de las vías de lo que era el BOR, ¿no? Así que nos introducimos dentro de la definición de vértigo y yo les dije que era fundamental definir cuánto le duraba el vértigo al paciente, porque el vértigo del paciente efectivamente el BPPV o vértigo posicional paroxístico benigno, ¿no? Así que coméntame un poquito qué pudieron ver de BPPV. ¿Qué es el BPPV? Joaquín, Franco, Karen, de posición. Generalmente cuando se acuestan, por eso ellos refieren que las cosas le dan vuelta y dura unos segundos, o sea, no dura más de eso. A su vez se asocia a la maniobra de Litz-Halpik positiva. Perfecto. ¿Sabés más o menos cómo es la maniobra de Litz-Halpik? Sí, el paciente tiene que estar sentado, se gira la cabeza 45 grados, se lo lleva a la posición de cúbito supino, se mantiene la cabeza a 20 grados apoyada sobre el respaldo durante 40 segundos, se observa si existe nistagmo, se vuelve a la posición nuevamente sentada y se observa en ambos ojos si se mantiene el nistagmo y hacia qué dirección va. Perfecto, Joaquín. Muy bien descrito, muy bien. Entonces uno le hace sentar al paciente en la camilla, le gira la cabeza para el laberinto que quiere controlar. Por ejemplo, si giro la cabeza, la cabeza
preferiblemente tiene que quedar un poquito por fuera de la camilla para colgar un poquito, y ahí veo si hay un nistagmus hacia arriba, típico del canal posterior derecho, estaría afectado. Yo ahí, lo que hacemos es, desde ahí nomás, si está en el lado derecho, no lo siento, que desde ahí nomás le llevamos la cabeza para el otro lado, para el lado izquierdo. Ya con la cabeza colgando hacia el derecho, se lo llevo hacia el izquierdo. Y si yo no veo un nistagmus hacia el lado derecho, inicialmente porque el canal posterior derecho estaba libre y el enfermo es el canal izquierdo, cuando le giro la cabeza y dejo que la cabeza quede para el coldo, pero para el lado izquierdo, puedo ver el nistagmus vertical izquierdo, ¿sí? Así que sin sentarlo ya ahí nomás puedo pescar ambos laberintos, ¿sí? Y ahí entonces me doy cuenta de si tiene o sea, ¿por qué? Porque las piedritas o las partículas caen por gravedad y eso genera que el líquido, la endolinfa, se mueva, y ese movimiento de la endolinfa, al caer las partículas, hace que la cúpula deflexione y se estimule el canal, ¿sí? Así que es la forma en que aparece el nistagmus, característicamente el vértigo posicional. Muy bien, perfecto. Eso, que es el 90-95% de los casos, o 85% de los casos, ahora en pacientes que las partículas no se le introducen en el posterior, sino que se introducen en canal horizontal o en canal anterior. Y ahí la maniobra para diagnosticar canal anterior o canal horizontal es distinta. El Hall-Pike es, pero para canal horizontal, ¿alguien sabe cómo se detecta un BPPV de canal horizontal? ¿Cómo es la maniobra? En el cúbito supino se realiza. Sí. ¿Con alguna otra cosita? ¿Solamente acostado arriba de la camilla, Joaquín? ¿No se te ocurre alguna cosa más? Se gira la cabeza 90 grados para la izquierda y la derecha. Sí, normalmente nosotros le colocamos una almohada, ¿sí? Una almohada, el paciente acostado con una almohada, porque los canales horizontales no solamente están así, sino que están un poquito así, están a 30 grados. Entonces, para verticalizarlos, los dejamos para que estén bien verticales cuando los acostamos, le dejamos una almohadita elevada más o menos a 30 grados, una almohadita. Y ahí están perfectamente alineados y verticales. Y ahí sí, hacemos lo que bien dijeron. Le giro la cabeza, acostado le giro la cabeza para un lado y después para el otro. Primero para un lado y veo si aparece un nistagmus. Si aparece un nistagmus, puedes girar la cabeza para el otro nistagmus. Este nistagmus es cambiante. ¿Qué significa? Que si yo le giro el paciente la cabeza hacia la izquierda, voy a ver que los ojitos tienen un nistagmus horizontal. Ya no es vertical, ¿sí? Sino que es horizontal. Y los ojitos pueden ir hacia abajo, el nistagmus puede, y se llaman geotrópicos cuando miran, o el nistagmus puede ser horizontal, pero la fase rápida ir arriba, se llaman geotrópicos. Lo que sucede es que si yo tengo un paciente acostado de este lado y tiene un geotrópico y va hacia abajo, o sea, va hacia mi izquierda, cuando yo le giro la cabeza al paciente para el otro lado, los ojitos se van a detener un ratito y después van a empezar a generar un nistagmus para el otro lado, para la derecha. Con la cabeza para este lado, el nistagmus va a ser para la derecha, de tal forma que va a volver a ser geotrópico. La fase rápida va a ir sobre la tierra. Después le giro la cabeza a la izquierda de nuevo, se detiene un ratito y vuelve a cambiar de dirección y empieza a ir para la izquierda y hacia abajo. Eso es típico del canal horizontal, ¿sí? Cambia de dirección según la posición de la cabeza. Bien, estos vértigos paroxísticos no se tratan ni con medicación, ni con nada, solamente con maniobras de recolocación otolítica, ¿no? O sea, lo que se hace es tratar de hacer
migrar las partículas a través del canal para sacarlas del canal y volverlas a reintroducir en el utrículo, ¿sí? De donde salieron. Así que están indicadas maniobras de reposición otolíticas, así se llama. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien, perfecto. Después voy a ver si en algún lugar puedo mostrarle algún videíto. A ver si tengo... Después me voy a fijar si tengo un videíto para mostrarles. Otra causa, o sea, si un paciente viene y me dice clínicamente, ¿cómo se va a presentar el paciente? Agustina, Trini, Federica, ¿de qué se va a quejar el paciente? ¿Cómo, profe? ¿Otra cosa de vértigo? No, es un BPPV. ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo es característicamente la clínica? El paciente refiere que al mover la cabeza presenta el vértigo y que dura poco, que es un episodio corto. Sí, Yami, duran segunditos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les preguntan cuándo te dura el vértigo, el paciente dice, no, es ante un cambio de cabeza unos segundos y pasa. La mayoría de los vértigos de segundos de duración son por piedritas sueltas. Ahora, si tenemos un vértigo que dice, a mí estoy 20 o 30 minutos o 40 o hasta una hora que todo me da vuelta, no para, con muchas náuseas y vómitos. Y tengo por ahí síntomas como que se me tapa y se me destapa el oído. ¿Ahí qué piensan? Puede ser una enfermedad de Meniere. Sí, típicamente una enfermedad de Meniere. Y ya fíjense que dura, estas son una enfermedad. ¿Alguien sabe algo de la enfermedad de Meniere? ¿Qué es? ¿Qué pasa en el oído con la enfermedad de Meniere? Hay la coordinación excesiva del... Ocurre tanto en la cóclea, caracol o en el laberinto, ¿sí? Entonces, al aparecer en las dos, es una enfermedad, es un síndrome, como nosotros le decimos, vestibular. Afecta, inflama la cóclea, dando los zumbidos, la sensación de apunamiento, la pérdida auditiva, y el laberinto dando los episodios de vértigos episódicos, ¿sí? El paciente empieza a tener crisis de vértigos asociados a síntomas auditivos. Tiene toda una patología del oído interno, cóclea y laberinto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, al que no veo es a Franco. Bueno, entonces, básicamente, el Meniere, si ustedes vienen el paciente y dice, no, doctora, yo hasta hace 2 meses estaba bárbaro, pero ahora, una vez o 2 veces por semana, tengo vértigos de 40 minutos de duración y el oído me zumba y yo sé que me va a venir el vértigo porque empiezo a escuchar menos o empiezo a sentir zumbidos y yo sé que se me va a declarar el vértigo. Típico de enfermedad de Meniere, síndrome cócleo-vestibular, y duran 40 minutos, ¿sí? Ya no es el BPP típico de segundos de duración. Los que duran minutos también pueden dar migrañas vestibulares, que a veces dan vértigos de media hora, 40 minutos, 1 hora. Pero la migraña vestibular es la gran, simuladora, porque la migraña vestibular en el contexto de un dolor de cabeza, el paciente puede tener vértigos posicionales, o puede tener un vértigo que le dure minutos, o puede estar horas con vértigo, y también ser una migraña vestibular. Así que las migrañas vestibulares típicamente son las grandes simuladoras. ¿Alguien sabe algo de migraña vestibular? ¿A qué me refiero con migraña vestibular? Bruno, Franco, Federica. El paciente de dolor de cabeza de migraña, tipo de migraña, y puede tener también auras. Auras. Y asociado a eso.
Sí, las auras, el paciente en realidad, las auras son una cosa, ¿sí? La migraña vestibular, no, la migraña, el aura no es un vértigo, normalmente el aura. El aura, acuérdense que son los escotomas brillantes, pueden ser algún trastorno del lenguaje, alguna hemiparesia, pero el vértigo, la migraña vestibular, son pacientes que tienen frecuentemente migrañas y que, por ejemplo, hoy tienen dolor de cabeza, tuvieron una migraña interesante, tomaron analgésicos, mañana están bien, pero pasado empiezan a estar medio chupadazos, así como con vértigo, y están 2 o 3 días con vértigo. Durante el vértigo les vuelve a aparecer el dolor de cabeza, o no, se les va el vértigo y vuelve el dolor de cabeza. La cosa es que es un periodo en el cual el paciente no está viendo esos dolores de cabeza e intercala, o a veces concurrentemente o a veces intercalados con vértigo. Eso es porque el vértigo, el síntoma del vértigo, es un equivalente de migraña. ¿Sí? Vieron que básicamente la migraña es un síndrome en donde el paciente puede tener aura, activar, como bien dijo Trini, el área de la corteza visual, el área de la corteza parietal, dando escotomas o dando trastornos sensitivos, o el área motora. O sea, o puede, como dijimos en la migraña, un día antes o 2 días antes, el paciente es que va a tener una jaqueca irritable, está con somnolencia, está con un poco de diarrea, está todos cambios autonómicos previos. Fíjense que la migraña es más allá de solamente un dolor de cabeza. Y a veces la migraña puede afectar los centros, los núcleos vestibulares, donde llega la información del laberinto, o otra teoría es generar fenómenos vasoactivos. Vieron que en la migraña se genera primero una vasoconstricción y después una vasodilatación, donde está el elemento pulsátil. Se cree que esos fenómenos vasoactivos también pueden afectar la arteria auditiva interna y afectar la irrigación y generar cuadros periféricos. Así que la migraña es bastante taimada y puede generar afectación de la vía vestibular en distintas localizaciones teóricamente, ¿no? En modelos teóricos. Así que la migraña vestibular característicamente anda muy bien con preventivos antimigrañosos. Si un paciente viene con una migraña vestibular, le voy a dar un antivertiginoso, betahistine, dimenhidrinato, cualquier antivertiginoso, y le voy a comenzar un tratamiento preventivo para migraña o jaqueca. ¿Para qué? Para que a la larga ese episodio se le vaya y no vuelva a reiterar los episodios. Esto es típicamente del paciente que dice, sí, yo soy jaquecosa, y la verdad que una vez por año tengo mis vértigos. Me duran varios días, pero después se me van. O a veces 2, en el año que estoy peor de los dolores de cabeza, tengo 3 episodios de vértigo. O sea, ustedes se dan cuenta que son vértigos episódicos, que el paciente ya los conoce y que los puede o no asociar, porque los asoció o no con los dolores de cabeza, ¿sí? Profe. Bien, esa es la migraña. ¿Alguien pregunta algo? Sí, yo pregunto. Estoy sin cámara porque me anda mal el wifi. Pero le pregunto entonces, ¿el dolor de cabeza y el vértigo nunca van, o sea, pueden ir, juntos o siempre son separados, uno antes que el otro? Pueden aparecer de las 2 formas. Ah, listo. Pueden aparecer de venir horrible sus migrañas, y se le aparece el vértigo, o le puede estar doliendo la cabeza y en el marco de eso le aparece el vértigo. Y es estudio equivalente, diríamos. Así que es un poco compleja la relación, pero siempre tiene que haber un criterio de paciente jaquecoso, ¿no? Bien, fíjense que entonces entramos dentro del BPPV de segundos de duración, dentro de minutos de duración la migraña vestibular, que podría ser el síndrome de Meniere, y por otro lado tenemos los vértigos de horas de evolución. ¿Qué se le ocurre dentro de horas de evolución? Un paciente que viene y dice, doctora, no hay más, estoy con vómitos, me empezó el vértigo a las 7 de la mañana, son las 4 de la tarde, vengo a la guardia y estoy desesperada, descompuesta del vértigo. Un vértigo que dure tanto, o pónganle que ya
venga y diga, hace 2 días que no paro de tener vértigos con vómitos, tomé una pastilla, pero hace 2 días que fue el servicio de emergencia a casa, me dio antivertiginosos, pero yo no paro de que me giren las cosas y con este cuadro vertiginoso. ¿Qué puede ser? ¿Qué les parece, chicos? El síndrome vestibular agudo. Síndrome vestibular, a eso llamamos, bien Agus, un síndrome vestibular agudo prolongado. O sea, no es ni de segundos ni de minutos, está durando horas o días. Bien, perfecto. Bruno, ¿qué te parece? ¿Qué me podría dar un vértigo agudo prolongado? Una neuritis vestibular, puede ser. Sí, totalmente de acuerdo. Una neuritis vestibular. ¿Qué es una neuritis vestibular? ¿Alguien sabe qué es una neuritis vestibular? Yo sé que puede ser viral o química. Sí, totalmente de acuerdo. Un virus, normalmente el herpes virus, es lo que cuando nosotros tenemos la afectación del nervio facial con una parálisis facial periférica, puede ser porque el herpes virus afectó el nervio facial y produjo una parálisis facial periférica. Esos mismos virus que afectan el séptimo par pueden afectar el octavo y ahí el síntoma no va a ser una parálisis facial, va a ser un vértigo. Así que esos virus producen afectación de los nervios craneanos, dando parálisis facial periférica si inflaman el séptimo par, dando vértigo si afectan el octavo par, ¿no? Así que típicamente eso. Y el paciente va a estar días dando vuelta, le va a estar con vómitos y con... Así que típicamente la parte viral. Ahora, si viene un paciente vino hoy un paciente de 25 años HIV con tratamiento retroviral y con vértigo, ¿no? De días de duración. Bueno, yo ahí estoy pensando que tal vez un paciente muy comprometido, algo viral, ¿no? Joven, podría llegar a ser la causa de la neuritis vestibular. Pero Bruno dijo que puede ser isquémico, las labirintititis, o sea, la afectación de la cóclea y caracol, pueden ser isquémicas. Distinto sería el paciente, sería un paciente de 70 años, hipertenso, diabético, dislipémico, con antecedente de bypass coronario, que hace un vértigo agudo, por ejemplo. Ese paciente que tiene antecedentes de factores de riesgo cardiovascular, típicamente podría haber afectado la arteria, ahí me corté yo, podría haber afectado la arteria auditiva interna. Acuérdense que la arteria auditiva interna es rama de la AICA, de la arteria cerebelosa anteroinferior. Entonces, podría tener una placa de ateroma en la arteria auditiva interna o en la AICA, donde nace la arteria auditiva, haberse tapado la arteria auditiva interna y producir una isquemia del oído interno, con afectación del laberinto, dando un cuadro vertiginoso prolongado, y normalmente afecta la cóclea o caracol. Entonces, vértigos de días de evolución pueden ser laberintitis y las neuritis pueden ser virales o isquémicas. Son dos pacientes distintos clínicamente. Voy a pensar en uno con cierto perfil clínico y en otra cosa con ciertas neuritis vestibulares. Y ahora, dentro de neurología, porque vamos específicamente a lo que me puede dar el título de la clase, es cómo hacer para decir vértigo periférico o central, ¿no? Las causas de un vértigo agudo sostenido, como dijo Lau, también puede ser un ACV, ¿sí? Un infarto cerebral, que se afecte la pica, que se afecte la AICA, así que vértigo agudo, prolongado, sostenido, de horas de evolución, chicos, neuritis vestibular, que puede ser periférico, versus ACV o tumores o enfermedades desmielinizantes o cualquier cosa central que me pueda afectar los centros de regulación, ¿sí? Así que a ese es al que le tenemos miedo y es el que dudamos si llamar o no llamar al neurólogo, al vértigo agudo sostenido.
no al vértigo postural de segundos de duración o al de minutos que pasa. ¿Se entiende? Bueno, esto es para decir que miren chicos, uno dice, tengo un paciente con vértigo agudo sostenido y cualquier médico que esté entrenado en examinar al paciente al lado de la cama puede hacer mejor diagnóstico que una resonancia. Tenemos pacientes que en resonancia son normales y por el examen físico para nosotros eran centrales y terminan siendo centrales. Así que la mejor forma de diagnosticar y de hacer un diagnóstico diferencial de vértigo periférico versus central no son las neuroimágenes, sino que es el examen físico. Tanto así es que si ustedes tienen a mano un tomógrafo y dicen, no, esto me parece central, y le hacen un tomógrafo, no van a ver nada, salvo que sea un tumor así o lo que sea, una isquemia aguda no la van a ver. Y algunas resonancias hasta también se les escapan las neuroimágenes. ¿No? A tener en cuenta que entendiendo biología, fisiopatología vestibular y con técnicas de examen al lado de la cama es el método más sensible para hacer diagnóstico de la etiología y la patología. Vamos a meternos entonces en este examen del paciente en la cama o el paciente que viene con vértigo. Primer elemento fundamental. Antes de irnos acá, me voy a quedar aquí, así ustedes se concentran en lo que yo les voy diciendo. Viene un paciente y lo ven entrando por la puerta. Primer examen físico, la inspección. Si lo ven venir entrando por la puerta, basta ver cómo viene. El paciente puede venir de varias formas. Uno, que lo traen dos monitores, porque si lo dejan parado solo, se va la miércoles. Inestabilidad total, que no. Esa inestabilidad, que es grado 3, es típico de las ataxias. Ya tengo que abrir los ojos así de grandes. Y lo primero es el concurrente de la residencia es, vino con vértigo. ¿Y cómo vino? ¿Vino solo, con un apoyo o lo tuvieron que traer porque no se puede sostener en pie? Si el concurrente responde, vino agotado porque no se puede sostener en pie, ya estamos sabiendo que estamos inclinándonos a pensar que es de origen central. Fíjense con qué poco ya empiezan a decir esto puede ser central. En cambio, si el paciente viene caminando, apoyándose en alguno del hombro, y ven que viene con mucha pulsión, con tendencia a irse para un, pues puede ser central. Pero si viene con esa ataxia típica de no poder andar y mantenerse de pie a los tumbos, ya primer elemento para decir esto es un vértigo central. Profe, ¿cuál es la diferencia entre la pulsión y la ataxia? Mucha. Ahora te voy a explicar eso, a ver si me entendés, y si cuando termino de explicarme decís, ok, bárbaro, me voy a dar por satisfecha. Bueno. Cuando nosotros vimos recién el reflejo vestíbulo ocular, ¿no? El reflejo del laberinto con los ojos. Pero hay un segundo reflejo que es muy importante, que es el vestíbulo espinal. El reflejo vestíbulo espinal es el que mantiene el tono del hemicuerpo en la vía del laberinto va hacia las motoneuronas alfas, aumenta el tono homolateral del hemicuerpo. Vamos a hacer una prueba. Dejen todas las cosas y párense al lado de la computadora. Quiero hacerles hacer un ejercicio. Párense todos. Bueno, ahora, todos parados. Bien. Lo que van a hacer es llevar la cabeza, ¿sí?, para un costado. Lo más. No, es otra cosa. Que puesto, torso también, hombros y cabeza. Traten de levantar la pierna de ese lado.
probablemente se van a ir para ese lado y se van a querer caer para ese lado, ¿no es cierto? Inclínense lo más que puedan, un poco quiebren cintura, levanten la pierna de ese lugar, se van de ese mi cuerpo, se van para el costado. Bueno, ¿qué pasa? Si tenemos la inclinación de la cabeza para ese lado, aumenta el tono de ese mi cuerpo para contrabalancear mantener erguidos y no caernos. Entonces, cuando estimulamos el laberinto derecho, aumenta el tono del hemicuerpo homolateral a través del reflejo vestíbulo espinal para no caernos. Si está enfermo ese laberinto, y siempre los laberintos es como, siempre decimos lo mismo, como dos fuerzas para adelante que chocan, como un carro tirado por un caballo. Si se rompe un lado del tiro y esas dos fuerzas chocan para adelante, vamos a tender a caernos para ese lado. O sea, si yo tengo enfermo ese laberinto, el tono de ese lado va a disminuir y voy a tender a irme para ese lado. A eso se llama pulsión. Me tiendo a ir para ese costado. ¿Y cómo evidencio la pulsión? Algunos que estuvieron e hicieron examen físico conmigo en el consultorio recuerdan que lo que hicimos fue primero hacerlo estar de pie al paciente, ¿sí? Entonces está de pie el paciente, ¿sí? Y le digo cierre los ojos. Y yo ya veo que el paciente me empieza a oscilar e irse generalmente para el lado hipovalente. Otra forma es, bueno, estírenme los dedos, yo me pongo delante con los dos dedos así y le digo cierre los ojos y voy a ver que el paciente se va a ir para el lado hipofuncionante. Otra forma de evaluar la pulsión es crucen los brazos y marchen al lugar como un soldado. Yo estoy levantando las piernas. El paciente va a empezar con los ojos cerrados a irse para el lado hipovalente. Eso se llama marcha de Utenberger. Y si no, le hago hacer la estrella de Babinski con ojos cerrados, 2 pasos adelante, 2 pasos atrás, 2 pasos adelante, 2 pasos atrás. Y el paciente se va yendo para ese lado y me va haciendo un dibujo de estrella. Eso es una forma de evaluar que el paciente tiene pulsión. Por eso, eso es típico de pulsión y por hipofunción vestibular. En cambio, un paciente que está táxico, con una ataxia de tronco, se cae para todos los lados, tipo borracho. Aumenta las piernas, las bases de sustentación y se me va para todos lados y no se puede mantener en pie, los tumbo. Eso es ataxia. No es que siempre tiende a irse un poquito para este otro costado, que eso es pulsión. Por eso, como viene entrando por la puerta, me da un diagnóstico importante de decir, tiene ataxia, que es central, o expulsión, que puede ser periférica. ¿Ahí se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, ya tenemos una evaluación importante de examen físico, que es la pulsión o el reflejo vestibular. Se retraba. Una mierda. Una mierda. Vestíbulo de especie de datos. Ok. Vamos a sacar esto, che. ¿Dónde está? Realizar presentación, ahí vamos a poner acá abajo. Bueno. ¿Están viendo? Se ve la carpeta, sería. La carpeta, no.
Bueno, está reproduciendo, a ver cómo hacen elementos. Hay que abrirlo y después poner compartir. Bueno. ¿Ahí? No, sería deje de compartir ahora, Sí. abra el archivo y ahí ponga compartir y selecciona lo que abrió. A ver si puedo. Puedo compartir. Lo que pasa es que quiero entrar, el video se me empieza a reproducir automáticamente y después no me permite. Ahí. A ver ahí. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve. Bueno, fíjense, vamos a empezar de cero. El paciente está en mirada primaria hacia adelante, le decimos que mira hacia abajo. En mirada primaria, miren a la derecha, ahí tiene un nistagmus, que bate hacia dónde. Derecha. Hacia la derecha. Ahora volvemos a la posición primaria y disminuye el nistagmus, pero está chiquitito. Y vamos para el lado contralateral, para la izquierda, y ya casi no lo vemos, pero todavía hay una pequeña batidita para la derecha. Y cuando vamos a favor del nistagmus, esa es la ley de Alexander, el nistagmus aumenta. Fíjense que mirando hacia arriba todavía es horizontal el nistagmus. Lo hagamos mirar hacia donde lo hagamos mirar, el paciente tiene el nistagmus siempre a la derecha. Ahora bien, si yo hago que el paciente mire hacia la dirección del nistagmus, como en este caso lo hicimos mirar hacia la derecha, el nistagmus se va a ver favorecido y va a tener mayor amplitud para cuando el paciente mire hacia la dirección que bate el nistagmus. Por eso lo van a ver que el nistagmus fue más intenso hacia la derecha. Cuando lo volvemos a posición primaria, parece que disminuye un poco. Y cuando lo hacemos ir para el otro lado, para el lado inverso, que es para la izquierda, e inverso a la dirección del nistagmus, tenemos apenas alguna que otra batidita, pero se sigue viendo y que todavía sigue siendo hacia la derecha. Cuando lo hago mirar para arriba, bate hacia la derecha. No me queda duda que eso es un nistagmus horizontal de posición fija. O sea, es un horizontal fijo, siempre es hacia la derecha, ¿sí? Vamos de nuevo con las imágenes. Siempre en el principio para que no le encuentro el play. Ahí en posición primaria casi que no se ve tanto, aunque hay una pequeña batida. Ahí empezó, tiqui, 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 tiqui a la derecha. Posición primaria, algo chiquitito, todavía se logra ver, pequeño, pero no con la intensidad anterior. Y cuando lo hago ir para el otro lado contrario de la dirección, algo pequeño se puede vislumbrar. Y a la derecha, fíjense, ve completamente liberado el nistagmus. Y hacia arriba también es de derecho. Esto es de dirección fija, ¿no? Ahora bien, el nistagmus de evolución, de dirección fija. Dijimos que el nistagmus toma el nombre de la dirección de la fase rápida, ¿no? ¿Qué es eso? Que un nistagmus tome el nombre de la fase rápida. En realidad lo que sucede es lo mismo que la pulsión. Si yo tengo una hipofunción del laberinto derecho, mi cuerpo va a tender a irse para el lado derecho y los ojos también se van para el lado derecho. Todo se va para el lado hipofuncionante. Pero lo que pasa en los ojos es que hay una sacada correctiva.
¿sí? Los ojos se me fueron y volvieron rápido, un movimiento sacádico correctivo, que es lo que le da la dirección al nistagmus. O sea, el nistagmus va a alejarse del laberinto enfermo, se va a escapar, pero porque lo que yo no vi es que primero se fueron para el lado hipovalente y lo que estoy viendo en realidad es la fase rápida correctora, que es lo que le da el nombre al nistagmus. ¿Se entiende? Federica, Rocío, Agustina, ¿se entiende? Profe, Sí. lo que a mí me cuesta darme cuenta, o sea, capaz lo entiendo mal, la fase rápida en esta chica iría hacia el lado derecho, ¿o no? Que es cuando mira ahí Este rápido. hombre tenía la fase rápida hacia la derecha. Ajá. Y la lenta hacia la izquierda, así sería. ¿Qué pasa? Mirá, estos son mis dos ojitos, ¿sí? Decime para dónde va el nistagmus. Para la derecha. Va para este lado, a mi derecha, vale. ¿sí? ¿Está? Sí. Perfecto. Ahora, ¿sí? Estás viendo que va para la derecha. Sí. Lo que vos no viste es que si yo estoy mirando para acá, yo estoy fijando mis ojos acá, y le digo, fijá la vista en mi lapicera, los ojitos se fueron para el lado izquierdo y volvieron al centro, todo el tiempo están volviendo al centro. Y vos lo que estás viendo no es cuando se empezaron a ir, sino que estás viendo la fase rápida que corrige continuamente para volver a centrar la imagen. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, el nistagmus, por eso decimos que la pulsión es hacia el laberinto enfermo, pero el nistagmus se va del laberinto enfermo. En realidad es la fase rápida, correctiva, que se va para el otro lado, pero porque no vimos la fase lenta que lo tiraba para el lado hipovalente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿no? Yo no vi nada mal. ¿Te has conectado bien? ¿Cuál es? Eso es típico de periférico. Si tengo un nistagmus downbeat hacia abajo, upbeat hacia arriba, o de dirección cambiante, ¿qué significa eso? Que cuando yo le hago mirar la lapicera acá y le digo, bueno, mire la lapicera, sígala para la derecha y veo que el nistagmus se va para la derecha. Y cuando le hago mirar hacia la izquierda, veo que el nistagmus no solamente se detiene, sino que empieza a irse para el otro lado, empieza a ser para la izquierda. ¡Oh! Y luego mirar para la derecha y el nistagmus revierte y después cambia de dirección y se va para el lado. Eso se llama nistagmus de mirada. ¿Qué es un nistagmus de mirada? Que el nistagmus va a tener la dirección rápida según donde esté mirando. Si mira a la derecha, el nistagmus va a tener batidas rápidas a la derecha. Y cuando mira a la izquierda va a cambiar y va a empezar a batir hacia la izquierda. Eso se llama nistagmus de mirada. Eso es central. Entonces ya sé dos cosas de estos pacientes. ¿Cómo entraron? Según el nistagmus, si puede ser periférico y si tiene otras características de mirada, downbeat, upbeat, puede ser central. Y otra cosa que vamos a hacer es el test impulsivo cefálico para ver cómo está el BOR. Lo mismo que a un paciente. Le hacemos el Babinski y vemos cómo está la vía piramidal en los miembros inferiores. El test impulsivo cefálico es una forma de evaluar cómo está el BOR, el reflejo vestíbulo ocular en un paciente con vértigo, ¿sí? Vamos a ver si podemos ver qué es el BOR. Y mientras ustedes me dicen qué es lo que conocen del test impulsivo cefálico. ¿Alguien sabe lo que es o me lo puede definir?
¿Alguien impulsivo cefálico? ¿Cómo? ¿Cuál test, profe? ¿No lo escuché? ¿Qué es el test impulsivo cefálico? Le decía al paciente que mire puntos fijos suyo y lo más rápido la cabeza, digamos, y si los ojos, digamos, no se quedan mirando los puntos fijos, es positivo. Bien. O sea, lo que vamos a evaluar, está perfecto, Bruno. La técnica es esa. Podemos hacer, el paciente, le decimos que mire la frente y desde que mire la frente hacemos un movimiento corto, ¿sí? Para la izquierda o corto para la derecha, ¿sí? Siempre el paciente fijando la vista en un punto y generando un movimiento de cabeza. ¿Qué va a pasar? Normalmente, si los dos laberintos están funcionando bien y me están estabilizando la mirada para que quede fija en la frente, cuando le hago la cabeza para un lado y para el otro, los ojitos, si moví la cabeza para el lado derecho, los ojitos se van a mover en mismos grados hacia el lado izquierdo para mantener lo que se llama ganancia. Los ojitos van a ir en los mismos grados de angulación para el lado contralateral para mantener los ojos fijos en la fijación de la otra persona que tengo enfrente entre las cejas, ¿sí? Y ese es el movimiento del borde, para un lado y para el otro. Pero si yo tengo enfermo un laberinto, una neuritis vestibular, un síndrome de Meniere, lo que quieran, tengo enfermo un laberinto, ese borde que depende del laberinto, del nervio, de los oculomotores, de la indemnidad, de todo eso, va a estar afectado. Porque está lento en pesquisar el movimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando giremos la cabeza para la izquierda, como este laberinto está lento en pesquisar, los ojos se me van a ir un poco con la cabeza y después van a volver solitos, o sea, los ojos se me van a ir un poco con la cabeza y van a volver solitos a refijar, ¿sí? O sea, si giro la cabeza a la izquierda, los ojitos se me van a ir un poquito con la cabeza y van a volver a refijar. Ese movimiento de refijación, ¿sí?, se llama test impulsivo cefálico positivo. Y habla de la lentitud en pesquisar. Los ojos se van con la cabeza y vuelven con un sacádico correctivo a mantener la fijación visual. Vamos a ver si puedo. Me lleva un ratito, vieron que no soy tan rápida. A ver si... No. El alumno nunca superará al maestro, el maestro es ojo. Jaque mate. Set impulsivo, se tener la función de compartir. Denme un segundito. ¿Por qué? Vos sí sos bastante rapidita. Más que vos no creo. ¿Pero vos es un tantito? ¡Ay, ya! Gabriel. Basta. No, basta. No sabía ni cómo. Dame que lo guardo. ¿Eh? Dame que lo guardo. Tonto. ¿Me puedes sacar un ojo con eso? Acá hay un médico, ¿no? ¿Sí? Hay un médico acá, ¿no? En la computadora de la profesora. ¿Quieren buscar test impulsivo cefálico y ver si aparece? No, no lo puedo. En YouTube, un test impulsivo sí lo podemos ver y podemos ver un test impulsivo cefálico patológico. Estoy tratando de entrar a la stroke. No, no lo puedo bajar.
Y le pongo compartir pantalla. ¿Alguien encontró? Pero nosotros hoy vimos con Carlos uno que tenía patológico, si quieres lo puedo compartir. Dale. ¿En dónde vieron? En YouTube. En YouTube, buenísimo. Estábamos buscando cómo se hacía el hint y vimos uno que estaba bastante bueno. Creo que era Perfecto, dale. Eso nosotros... acá. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Paciente sentado, aunque también puede realizarse tumbado. Se le pide al paciente que fije la mirada en un punto, nuestra nariz, en el techo, y se le rota la cabeza suavemente hacia la derecha e izquierda varias veces. En un momento dado, hacemos un giro brusco hacia uno de los lados y volvemos a centrarla. La presencia de sacada ocular correctiva unilateral sería sugestiva de patología periférica. Ojo aquí porque un hit normal, o sea, la ausencia de dicha sacada, sería lo sugestivo de central y por lo tanto preocupante. Pero también podría ser así en un paciente sano, por lo que es importante aplicar e interpretar este test solo en pacientes con un síndrome vestibular agudo. Aquí tenemos un paciente con neuritis vestibular y por lo tanto con una sacada ocular correctiva en la maniobra de impulso cefálico. Movimiento ocular para reposicionar el ojo hacia el punto que está mirando para lograr mantener la fijación. Cuando movemos rápidamente la cabeza del paciente hacia su izquierda, observamos la sacada correctiva, no así hacia el lado derecho. Otro ejemplo de paciente con sacada correctiva en este. Vamos a intentar entender y ver qué es lo que se vio. Ahí el paciente, cuando va, a ver si era a la derecha o a la izquierda. Ponelo de nuevo. Vestibular. Por lo tanto, con una sacada ocular correctiva en la maniobra de impulso. Está bien, no importa. Cefálico. Ahí. La sacada es un movimiento. Cuando va lo llevan hacia la izquierda, fíjense que cuando va hacia la izquierda se ve que los ojitos vagabundean y vuelven hacia la zona central. Cuando van hacia la derecha parece que el ojito no se moviera, pero cuando va hacia la izquierda el ojito se va con la cabeza hacia la parte central. Bien, vuélvelo a poner entonces. Sería bueno que... Ajá, está bien, ahí ese no se entiende. Aquí tenemos un paciente con neuritis vestibular y por lo tanto con una sacada ocular correctiva en la maniobra de impulso cefálico. ¿Ven cómo vuelve? La sacada es un movimiento ocular para reposicionar el ojo hacia el punto que está mirando para lograr mantener la fijación. Va a la izquierda y se va y vuelve, ¿sí? Este hace como un pequeño movimiento, ¿eh? ¿Se logra notar la diferencia? En uno parecería que cuando gira la cabeza rápido ni se mueve el ojo, parecería que está fijo en la fijación. En cambio, cuando va para el otro lado, es como el ojito se va y vuelve a la parte central. A ver si en este muchacho se ve también. Sí, hacia el lado derecho. Otro ejemplo de paciente con sacada correctiva, en la en derecha, este caso derecho. el ojito se fue y volvió, ¿sí? Se fue con la cabeza y volvió. Ahí, le va a llevar la cabeza hacia la derecha, ahí y volvió. En este caso derecho. Los ojos se van con la cabeza y después vuelven para refijar. Eso es característico de una neuritis, de una patología periférica. No una neuritis, eso porque decía la chica neuritis, de una patología periférica, ¿sí? El test impulsivo, el nistagmus hacia el mismo lado. El test impulsivo cefálico positivo para el nistagmus siempre fijo, horizonte rotatorio y fijo para el mismo lado, por ejemplo, hacia la derecha. Un test impulsivo cefálico patológico para la derecha y una pulsión en donde el paciente se va para la izquierda, eso todo me configura un paciente típico de una patología periférica, ¿sí? Siempre hay excepciones a la regla, pero groseramente el test impulsivo cefálico solo de por sí no me determina si es periférico o central, sino que tengo que tener otros elementos para tratar de determinar si es periférico o central. Pero un test
impulsivo cefálico positivo hacia un lado, más el nistagmus, que se va, por ejemplo, hacia el lado contralateral de la pulsión, eso típicamente me está marcando una hipofunción. Bien, está muy lindo. Con un vértigo de causa periférica. Este paciente presenta un nistagmus izquierdo. Al realizar la maniobra de impulso cefálico hacia el lado derecho, observamos la sacada ocular correctiva. Se trata de un HIT anormal positivo y por tanto sugestivo de causa periférica. Tenemos a continuación otro ejemplo similar, sacada ocular correctiva al moverle la cabeza hacia la derecha. Izquierda, perfecto. Derecha, se van los ojitos y vuelven. Ahí va la derecha, ahí se fueron y volvieron, ¿sí? Más de sacada ocular con la maniobra hacia la derecha. Lo repetimos a cámara lenta. El ojito se fue con la cabeza y volvió hacia la parte principal, ¿sí? Bien, perfecto. Bájalo, pero está muy lindo como para graficar. Bien, entonces, a ver si seguimos acá, compartir. Entonces, fíjense que ya vamos sumando elementos, ¿sí? Y hablamos de pulsión, hablamos de nistagmus y hablamos de test impulsivo cefálico. Un paciente que viene con básicamente un nistagmus downbeat o upbeat y que veo que viene sin poder agarrarse, lo viene sosteniendo porque no puede ni mantenerse solito, yo ya me voy poniendo nerviosa y voy a seguir un screening de patología o elementos que me van a asegurar que el origen está siendo central como sospechando. Y uno es hacer las maniobras de taxias, porque típicamente un paciente que tiene un infarto cerebeloso o un infarto de tronco, aparte de tener un vértigo y un nistagmus de origen central, va a estar atáxico. Y vamos a hacer las taxias de miembro superior, inferior y miembro inferior. Parte cuadro músico, más allá de que lo veo venir a los tumbos y evidentemente, pero parece una... Me orienta, lo que nosotros decimos skew desviation o ocular tilt reaction. ¿Qué es eso? El skew desviation o la desviación ocular en el plano vertical es porque nosotros tenemos siempre alineados los ojitos, ¿sí? Tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Y para mantener alineados los ojitos en el plano vertical, entonces la vía otolítica, ¿sí? Las máculas y utrículos y básicamente las ámpulas, núcleos vestibulares, eso lo que hace es mantener la alineación vertical de la mirada. Si tenemos un infarto cerebeloso o un infarto en tronco cerebral, esa vía se afecta y los ojitos pierden la verticalidad, tanto así que el paciente tiene un ojito más arriba y un ojito más abajo. Y el paciente, para compensar eso y no ver doble, porque si en mí un ojito se me pone más arriba y el otro abajo, el paciente para compensar eso tiene una inclinación cefálica para tratar de poner, ¿sí?, los ojitos alineados en el eje vertical, y dejar de ver con esa diplopía vertical. Entonces, el paciente lo voy a ver que viene con la cabeza inclinada, esa es la desviación cefálica típica, y si le hago al paciente volver la cabeza a su lugar, voy a ver que los ojitos que estaban alineados con la inclinación cefálica se desalinean, ¿sí? Típico de un skew o de origen central. Si no es tan evidente la desalineación vertical, hacemos un ejercicio que es fácil y el paciente, lo que hacemos es, bueno, siéntese derechito, bien. Vemos alguna vertical, si los azulejos tienen una línea igual, y vemos si el paciente ya no está con este
inclinación, corregimos la inclinación y le hacemos esto. Fije los ojos en el dedo y le vamos tapando alternativamente un ojo y otro ojo y le va fijando la vista en mis ojos. Entonces lo que voy a observar es que un ojito va a bajar y cuando hago esto voy a ver que el otro va a ascender, ¿sí? Cuando tapo esto, voy a ver que baja y el otro asciende. Ese movimiento es típico, se observa cuando hay un problema de skew y se llama cover test, ¿sí? Para cubrir el ojo y intentar de poner en evidencia esa delineación vertical que se da en el skew desviation. Esos elementos son típicos de origen central. Eso es un paciente que tiene un problema central. Así que vamos a resumir aquí, en este slide. Si yo tengo un paciente que viene con el vestíbulo ocular y cómo usted ve afectado el body, porque va a tener un ocular tilt, ¿no? Es la inclinación cefálica, el skew. Dinámicos del paciente, que es, puedo hacerlo con una cartilla, la agudeza visual, demasiado detalle, le voy a hacer el test impulsivo cefálico para ver si hay un hinto. Otra cosa que le puedo hacer es el reflejo de la supresión del BOR, que es un poco más complejo, como para explicarlo, me interesa que vean nistagmos, ocular tilt action, pulsión, taxias y test impulsivo cefálico, ¿no? Reflejo vestíbulo espinal, es el que hablamos hace un ratito, se evalúa con el test de índice, el Romberg, el Utenberger, que es el stepping test, que es el marchar en el lugar, o la estrella de Babinski. Todo esto hace que yo haga diagnóstico al lado de la cama del paciente periférico central. Los movimientos oculares, si tengo un nistagmus espontáneo, y hacer el test impulsivo cefálico. Ver la coordinación en miembros, hacer por las dudas la maniobra de Hall-Pike para descartar que no sea un BPPB y hacer las maniobras de Romberg y de pulsión como el walking tandem o el Utenberger. Esto, con este protocolo en físico al lado de la cama del paciente, estoy en totales condiciones de decir vértigo periférico, vértigo central, llamo médico al neurólogo de urgencia. Este es un paciente que está teniendo un síndrome vestibular agudo central, un síndrome vestibular agudo prolongado, y es de origen entrarlo en protocolo de ACD para ver si tengo la amplitud de tiempo y estoy en una ventana terapéutica. Tengo que llamarlo urgente al neurólogo para hacerle trombolíticos y ver que este paciente, el ACV que está teniendo, lo pueda resolver y no se consolide. O sea que fíjense lo importante que es entender vértigo y el examen físico de estas 4 cosas, que es lo que conforman el HINTS que vimos al principio del video que nos pasó Rocío, ¿sí? Que es el skew, el nistagmus, ¿sí? El skew desviation y las maniobras, las taxias, ¿sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Preguntas. Se les voló las chapas la cabeza con vértigo. Pero es tan práctico y es tan lindo que cuando lo empiezan a ver en consultorio logran entender,
Porque en consultorio acostábamos al paciente, veíamos el nistagmus, ahí nomás le hicimos la maniobra de Ipley, lo reacomodamos. ¿Por qué le hacemos lo que le hacemos y le buscamos el nistagmus, las taxias, ¿no? ¿Y por qué tratamos de hacer diagnóstico de frente a qué clínicamente qué vértigo estamos? ¿Preguntas? ¿Queda más o menos claro? Karen, Joaquín, Trinidad, Yami. Profe, yo tengo una duda con la maniobra de las ataxias del tronco. Cuando vos lo haces sentar al paciente como que haga una domística, cuando no se puede sentar a pesar de que uno lo ayude o cuando se sienta. Es patológica cuando, si yo lo interpretamos juntos. Si el paciente está atáxico, es que no coordina los músculos del tronco, los músculos abdominales, los espinales, los dorsales, no coordina. Entonces, si yo me acuesto al paciente y le digo, y veo que el paciente no se puede sentar y hace esfuerzo, y normalmente van a ver que le hacemos los brazos y hace así, no puede. Vos no sabés si es porque los músculos abdominales, que hace tiempo abdominales y tiene mucha panza y no tiene fuerza en su panza para sentarse, para hacer abdominales, o porque los músculos están incoordinados. Si el paciente se sienta de una, listo, chao, no hay problema. Ahora, si el paciente no se logra sentar, no sabes si es por problemas de la masa abdominal o incoordinación de músculos abdominales. ¿Cómo hacemos para diferenciar uno y otro? La diferencia es que yo lo hago acostar y veo que no se puede incorporar espontáneamente. Pongo mi mano, la fuerza, sino apenas tocándola para que tenga un reparo sensitivo y visual cuando se sienta, y normalmente se ve que los pacientes con ataxia, con esa ayudita sensitiva, guiando el punto S, logran coordinar y sentarse. No logran coordinar y sentarse. Logran coordinar y sentarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El paciente no se pudo sentar solo porque está bien coordinado, pero cuando le das el truco sensitivo, se logra sentar. Eso es ataxia de tronco, ¿está? Para porque te confundí. Ahora, si el paciente está acostado, no se logra sentar, yo no sé si parte de la forzar, es porque no tiene fuerza en la panza. Ahí quedó más claro. Yo pensaba que se le hacía fuerza en las rodillas. No, porque vos le estás dando un anclaje, claro. Y le tenés que apenas apoyar la mano en las rodillas para que él sienta que se las apoyaste y él después las vea y eso lo ayude a incorporarse. Sí. Eso solo es ataxia de tronco, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas? ¿Quedó claro, vértigo? Sí. Bien. Esto es todo lo que hablamos, vértigo cefálico, la indicación, las maniobras de recolocación otolítica. Esto es lo que había dicho Bruno, el Holpike, que acostamos al paciente de un lado, ahí mismo lo llevamos para el otro y hacemos diagnóstico de maniobra D. Otra forma es maniobra de Semon, de hacer diagnóstico, una segunda maniobra, en vez de hacer Holpike, se puede hacerlo en vez de acostado sentado, el paciente se lo tumba para un lado y después lo tumba para el otro. Tenemos pacientes, estamos canales posteriores. Ahí sí lo acuesto para el lado derecho, estoy evaluando el oído derecho. Sí, siempre evalúas
el laberinto hacia donde hiciste la dirección, ¿no? O sea, lo mismo que el test impulsivo cefálico, lo mismo que la maniobra de Hall-Pike. Yo giro la cabeza a la derecha y lo acuesto, evaluando derecho. Si giro la cabeza a la izquierda y lo acuesto, evalúo izquierdo. Y el test impulsivo cefálico es hacia donde sea la dirección. Si yo estoy en este punto y le llevo la cabeza para este lado, estoy evaluando este laberinto. Si yo tengo en este punto intermedio y le llevo para este lado, estoy evaluando este laberinto. El test impulsivo cefálico hay dos formas de hacerlo. Así, del centro hacia afuera, ¿sí? O le giro la cabeza para afuera y voy rápido hacia adentro. Le llevo la cabeza hacia afuera y voy rápido hacia adentro. O sea, lo puedo hacer de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Siempre, si lo hago de acá para acá, de adentro hacia afuera, voy a estar sensando el laberinto derecho para ustedes. Ahora, si yo hago esto y hago así, también estoy sensando el laberinto derecho, porque lo que hice es hacer un movimiento hacia la derecha. Siempre hacia donde haga el movimiento es el laberinto que estoy sensando. Sea que lo haga así y así, o así y así. Pero ahí fíjense que fui siempre para la derecha, según las dos formas de test impulsivo cefálico. ¿Se entendió? Federica, ¿entendiste? Bueno, muy bien. Bien. 1:20. Creo que Vértigo ameritó una sacada unas quemadas de neuronas. Vamos a dejar ahí. ¿Está? Vamos a empezar con trastornos cognitivos el viernes. Ya que estamos bien. Así que empecemos con síndromes demenciales, trastornos cognitivos el viernes. Me parece que ya estamos medio cansados, porque Vértigo es muy intenso, ¿sí? No es un cuentito. ¿Qué temas quedarían después? ¿Qué? ¿Qué temas quedarían por ver? Queda síndrome demencial y queda toda la parte de periférico. 2 temas. Si no me equivoco, esos 2. No sé cuántas semanas tenemos de cursado. La semana que viene es la última. ¿La semana que viene es la última? ¿Ya es la última? Quedan 3 clases. Sí. Uy, bueno, no se preocupen, porque ya la otra después es el examen, si no, ¿no? Síndrome demencial, vamos a tomarnos las 2 horas de reloj y vamos a tratar de hacerlo, y si queda muy poquito, después terminamos, pero no queda mucho. ¿Está? ¿Sí? Así que a quedarse tranquilos, que van a llegar bien preparados para eso. Es que cada tema que veamos lo entiendan y que repasemos una y otra vez y que lo entiendan, porque entonces así van a tener temas estudiados para el examen, ¿sí? Así que trastornos demenciales lo vemos el viernes, ¿ok? ¿Les parece? Bien. Bueno, muy bien. Listo, chicuelos, nos vemos el viernes. Un abrazo.